reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Isaías. The Lord God has given me Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que golpeaban la mejilla, a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado. ¿Quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Verbum Domini. Lord, in your great love, Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. for your sake, I bear Por insult. ti he aguantado ofrendas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Insult has broken my heart. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. I will praise the name of God. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. You are King, obedient to the Father. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. One of the 12, who was En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y le propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? they paid him 30 pieces. Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. On the first day of the feast, El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? he said, Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: the teacher el said, maestro dice, appointed mi time. momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. The disciples then did. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. When it was evening, Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. they were eating. Mientras comían, dijo: I say to you, les aseguro will betray me.
que uno de ustedes me va a entregar. Ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro, It is not I, ¿soy yo acaso, Señor? he said in reply, Él who respondió, has dipped his hand el que ha mojado en la misma fuente que yo, who will betray ese me va a the entregar. Son of Man indeed goes El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, woe to that man pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría if he had never been no haber nacido. then Judas, his betrayer. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? He answered, Él respondió, tú lo has dicho. Verbum Domini. To the gospel. We have a picture of Mother Angelica in the sanctuary. Tenemos una imagen de la Madre Angélica en el santuario el día de hoy, pues hoy es el octavo aniversario de su fallecimiento. Fue el domingo de Pascua del 2016 que la Madre hizo su transición de esta vida, así que es un buen recordatorio, a pesar que estamos en Semana Santa y toma precedencia. Esto nos recuerda que podemos dar gracias a Dios por el don de su vida y su continua aceptación del Señor y todas las grandes cosas que Él logró a través de ella, pero también para continuar rezando por el descanso de su alma. Y en este miércoles de Semana Santa, la Iglesia pone ante nosotros el relato de la traición de Judas al Señor por 30 monedas de plata. No es la primera vez que escuchamos de él, escuchamos de él el día de ayer y anteayer en el Evangelio. La Iglesia quiere que aprendamos de su ejemplo acerca de lo que no debemos de hacer. A menudo se le llama a este día de hoy el miércoles del espía, cuando Judas va como espía a traicionar a Jesús ante los sumos sacerdotes. San Mateo cuenta en el Evangelio que después de que traicionó a Jesús con los sumos sacerdotes recibió 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El Señor nos da muchas oportunidades para resistir la tentación. Nos da las gracias para poder alcanzar la salvación, pero hace falta que cooperemos con ello. El Señor lo amó y Judas siguió al Señor durante 3 años. Lo escuchó predicar acerca del reino de Dios, la verdad del reino de Dios. Había visto muchos milagros, vio muchas sanaciones, vio cómo el Señor había expulsado muchos demonios. Sí que estaba claramente consciente del poder del Señor. Pero uno se puede preguntar, ¿realmente él llegó a conocer y amar al Señor? ¿De verdad confiaba en él? ¿De verdad se dio cuenta cuánto el Señor lo amaba? Hay un gran dicho que un santo es aquel que ama al Señor, pero más aún, un santo es alguien que está absolutamente convencido que el Señor lo ama. Así pues, si uno realmente ama al Señor, no quiere decir que nunca va a pecar, pero si cae, se pone de pie inmediatamente y regresa al Señor. ¿Por qué fue que Judas traicionó al Señor? Una cosa que aprendemos de las Escrituras es que el pecado de la avaricia o la codicia estuvo involucrado. Judas le dijo a los sumos sacerdotes en el Evangelio de hoy, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? También recordamos del Evangelio que escuchamos en la misa de lunes que Judas no estaba contento y consideraba un desperdicio cuando María abrió el perfume, el aceite fragante y lo puso en los pies del Señor, lo ungió. A pesar que Judas habló del desperdicio y que se pudo vender para dar el dinero a los pobres, San Juan nos dice que no es porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y tenía a su cargo la bolsa y robaba lo que echaban en ella. Así que Judas había permitido que su corazón se corrompiera por la avaricia y la codicia de un deseo desordenado de tener riquezas. Y cualquier otro motivo que haya influenciado a Judas, también sabemos muy claramente que Satanás estuvo involucrado.
San Juan nos dice que el diablo ya lo había puesto en el corazón de Judas traicionar a Jesús, pero debe ser claro que fue una decisión muy consciente de Judas. Nadie lo obligó a traicionar al Señor, sino que se entregó a la tentación. Y sabemos de los evangelios que el diablo anteriormente había tratado de tentar al Señor, pero no tuvo éxito cuando el Señor fue tentado en el desierto. Pero ahora el enemigo de nuestras almas encontró la oportunidad, una puerta abierta en alguien que se entregó a sus deseos desordenados. Es por la codicia de Judas. Judas había resistido a la gracia y más bien se entregó a su pasión malsana que le dio al diablo poder sobre él. Fue cegado por el pecado. Sabemos que el pecado ciega nuestro intelecto, enturbia nuestra voluntad, y Judas escuchó a las tentaciones que el diablo le decía. Poco sabía que el Señor iba a incorporar todo esto en su plan de salvación. Dios puede sacar algo bueno de lo malo. Fue por la traición a través de la pasión y muerte de Cristo que esto fue posible, que incluso esa traición fue parte de nuestra redención. Podemos ver en este caso de Judas cuán bajo podemos caer cuando resistimos la gracia de Dios, cuando resistimos la inspiración del Espíritu Santo y las gracias que nos da Cristo. También es importante recordar nuestra parte en todo esto y el efecto de nuestros pecados. No se trata solamente de Judas. La iglesia nos da el ejemplo de Judas para que aprendamos a no caer en el mismo error y también nos arrepintamos de nuestras partes. El catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la Iglesia nunca ha olvidado que los pecadores fueron los autores y ministros de todos los sufrimientos que sufrió el Redentor, o sea, cada uno de nosotros, que nuestros pecados crucificaron al Señor. El profeta Isaías nos recuerda que el siervo sufriente fue herido por nuestras transgresiones, fue lastimado por nuestros pecados. Sobre él cayó el castigo que nos renueva, y por sus llagas fuimos sanados. Y nuevamente, si miramos más de cerca el caso de Judas, cuando más adelante él se da cuenta de la gravedad de su pecado y lo que hizo, su conciencia lo reprocha, admite su culpabilidad. Dijo, he pecado y traicionado sangre inocente. Y luego Satanás lo tienta adicionalmente. Su próxima tentación fue incluso más grave, caer en el pecado de la desesperación. Y, por supuesto, es una lección acerca de la desesperación y la tentación, porque la tentación inicial siempre hace que el pecado inicial sea atractivo y bueno. Al comienzo nos atrae a este y si caemos, luego se convierte en el acusador y dice, qué miserable eres. No eres digno de la misericordia de Dios. Tu pecado es demasiado grande. No puedes ser perdonado por ese pecado. Así que ese placer inicial que recibimos al cometer un pecado en particular rápidamente se desvanece y rápidamente sentimos la vergüenza, la falta de paz. Así que al comienzo Judas vio ganancia económica en este pecado. Esa fue su debilidad, buscar dinero y riquezas, y puso su confianza en las riquezas. Pero una vez que llevó a cabo el acto de traición, el diablo se convierte en el acusador. Y Judas, sabemos por seguro, pudo haber recibido la misericordia de Dios si hubiese retornado a Dios. Él reconoció su culpabilidad, pero carecía de confianza en la misericordia de Dios. Así que no regresó a Dios pidiendo misericordia. Sabemos que el reconocimiento de la culpa es necesaria. Reconocer lo que hacemos, pero no termina ahí. Sabemos que ahí terminó con Judas. El peor pecado de Judas no fue traicionar al Señor. El peor pecado fue no confiar en la misericordia de Dios. Y eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Judas había perdido la esperanza. Y la esperanza es la virtud teologal que nos da confianza en Dios Todopoderoso y en su misericordia, que constantemente nos está llamando hacia así. Y Él nos dará, Dios nos da a todos nosotros las gracias necesarias para alcanzar la salvación, si cooperamos con Él.
Así que aprendemos de esto, de la necesidad de siempre arrepentirnos y regresar al Señor, sin importar cuánto hayamos caído, haciendo una buena confesión y recibiendo la misericordia y paz abundante de Dios. Y más aún, cuando miramos el ejemplo de Judas, es un buen recordatorio de rezar por aquellos que se han quitado la vida, rezar por los que han caído en la desesperación, aquellos que pueden haber estado tratando de escapar del dolor intenso y hayan sido cegados, como Judas. Tratan de escapar del dolor intenso y de sentimientos de estar abrumados. Rezamos por sus almas y los encomendamos a la misericordia de Dios. Y también rezamos por aquellos que están tentados ahora mismo a la desesperanza, que se vean fortalecidos en su fe y que lleguen a conocer más plenamente el amor de Dios, que no hay pecado que sea mayor que su misericordia, pero tenemos que regresar a Él y pedirle misericordia, confiar en Él. En el contexto del Evangelio de hoy, podemos también aprender del ejemplo de cómo el Señor trató a Judas. Pacientemente esperó hasta el final para que Judas se arrepintiera y regresara a Él. Escuchamos que el Señor dice en el Evangelio de hoy, uno de ustedes me traicionará. Y San Mateo nos dice que cuando el Señor dijo, uno de ustedes me traicionará, los apóstoles se perturbaron. El Señor estuvo incluso dispuesto a hacer incómodos a los apóstoles, haciendo que cada uno de ellos se examinara. Cada uno dijera, ¿acaso soy yo, Señor? Cuando fácilmente él pudo haber dicho, Judas, tú eres el que me traicionará. Pero como San Juan Crisóstomo dijo, Jesús quería darle una oportunidad más para arrepentirse, y Judas sabía que él es el que iba a hacerlo. El Señor estaba siendo lo más paciente posible, ofreciendo el mayor número posible de oportunidades para arrepentirse y que regresara a Él. Por supuesto, sabemos que el Señor incluso le llama amigo cuando Judas lo entrega en el huerto. Amigo, ¿por qué estás aquí?, le dice. Es una oportunidad más para que se arrepienta. A pesar de saber de comienzo que Judas lo traicionaría, el Señor aún fue paciente con él hasta el final. Qué gran ejemplo para nosotros de ser pacientes con las necesidades de los demás, de tratar de ayudarles con nuestras oraciones y señalarles el camino al Señor. Una gran inspiración del arzobispo Shin. Él indicó en cierto momento que él pudo haber sido San Judas. Él poseía lo que cada alma posee, un tremendo potencial para la santidad y la paz. Pero estemos seguros que cualquiera sea nuestro pecado, sin importar la profundidad de nuestra traición, siempre hay una mano estirada, un rostro que brilla con la luz del perdón y una voz divina que nos dice una palabra como lo hizo con Judas incluso hasta el final. Y esa palabra es amigo. Él siempre nos está llamando. Sepamos pues que la perseverancia es una gracia necesaria. Debemos rezar constantemente para recibir la gracia de la perseverancia final. Les daré una cita final de San Jerónimo. Él dijo, los cristianos no se les preguntará cómo comenzaron, sino cómo terminaron. San Pablo comenzó de manera mala, pero terminó bien. Judas comenzó bien, pero su final fue desdeñable. Muchos comienzan a escalar, pero pocos llegan a la cima y la perseverancia es necesaria. Al prepararnos para entrar al triduo mañana, los días más santos del año, renovamos nuestro compromiso de siempre recurrir al Señor y su misericordia. Y pedimos la gracia de la perseverancia final, de permanecer fieles al Señor hasta el fin.